Estimados hermanos en Cristo, ya entramos en un nuevo tiempo que marca la celebración más importante en el calendario litúrgico de la Iglesia llamado Pascua. Este domingo ya nos introduce al segundo tiempo de Pascua, también conocido como Domingo de la Divina Misericordia. Es en este sentido que les presento mi tema por reflexión, que es vivir nuestra fe en comunidad. Vivir nuestra fe en comunidad. Hoy, siendo el Domingo de la Divina Misericordia, la resurrección de Jesús es la máxima expresión de la misericordia y del amor de Dios a la humanidad, que nos demuestra a través del sacramento de reconciliación que Él mismo instituyó en el Evangelio de hoy, dirigido a sus discípulos y entregado a los sacerdotes con estas palabras. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Juan capítulo 20, versículo 23. A diferencia de Tomás, de quien se dudaba de Jesús, nosotros estamos llamados a creer en el Jesús resucitado. Es la resurrección de Jesús la que nos hace cristianos, y por lo cual nosotros, los creyentes y seguidores de Jesucristo, damos testimonio de Él. Y cada vez que nos reunimos como comunidad cristiana, es en virtud de la fe que tenemos en Jesucristo resucitado que nos hace común en unidad, es decir, comunidad, para compartir y revivir juntos lo que tenemos en común. Las lecturas de hoy aclaran la importancia de reunirnos todos los domingos como comunidad cristiana para orar. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles narra cómo los primeros cristianos vivían juntos en comunidad en la oración y vivían firmemente en la enseñanza y la comunión de los apóstoles y en la fracción del pan. Esta ha sido la práctica de la verdadera fe que nos ha sido entregada a los cristianos. Y es importante para nosotros los cristianos mantener esta fe que recibimos de nuestros padres en la fe. Además, cada domingo es reconocido como una mini Pascua, lo que significa que cada vez que nos reunimos los domingos para tener comunión como cristianos, conmemoramos la resurrección de Jesucristo, que es el centro y la fuente de nuestra fe como cristianos. Aparte de eso, Dios también nos dio a los cristianos el mandamiento de honrar el día de reposo y santificarlo. Esto, por lo tanto, se convierte en una obligación de obedecer para todo cristiano. Como nos convertimos en auténticos cristianos cuando no vemos la importancia y la necesidad de unirnos a la comunidad cristiana para orar, escuchar la palabra de Dios para alimentar nuestra fe y participar en la fracción del pan que nos da fuerza espiritual para vivir nuestra fe como cristiano. Nuestra fe individual nos une como un cuerpo en Cristo, donde Él encabeza el cuerpo cristiano, la Iglesia. Es solo a participar activamente en el culto unos con otros que nos encontramos y experimentamos mejor a Dios. En la primera lectura del Evangelio de hoy, aprendimos de las muchas señales y prodigios que Jesús y sus apóstoles realizaron cuando estaban juntos. Como cristianos, la fe, los milagros, los encuentros, las experiencias de nuestros hermanos cristianos con Dios no solo nos inspiran a tener una creencia más profunda en Cristo,
sino que también nos motivan a dar testimonio de Cristo como cristianos. Orar juntos como cristianos también nos ayuda a conectarnos entre nosotros y con Dios y ayuda a fortalecer la comunidad cristiana. Ningún cristiano individual es una isla entera aparte de sí mismo, sino un individuo de fe que se une a los demás que participan de la fe para formar una comunidad cristiana de Dios que es la Iglesia. Que tengan un bendecido domingo de la Divina Misericordia y felices Pascuas. Que Dios Todopoderoso los bendiga, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.